Saludos. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan inteligentes son las inteligencias artificiales? ¿Las inteligencias artificiales en verdad vinieron a desplazar al ser humano en algunas de sus funciones? ¿Lo están logrando? ¿Es probable que alguna inteligencia artificial ponga en riesgo al ser humano? Si tú te has hecho estas preguntas y quieres conocer las respuestas, quédate conmigo. Soy Omar Mireles, esto es Gravítica, hablemos de ciencia. Cuando hablamos de inteligencia artificial, es importante entender que en este momento las inteligencias artificiales no son tan inteligentes como Hollywood nos quiere hacer pensar que son. De hecho, en este momento podríamos pensar que una inteligencia artificial, más que inteligente, sabe mucho, contiene mucha información, procesa mucha información. Y inteligencia no es lo mismo que tener conocimiento, son dos cosas diferentes. Con esto no quiero minimizar la verdadera importancia de la inteligencia artificial, todo lo contrario. Es importante señalar que están creando toda una revolución por la forma como se realizan las cosas. Sin embargo, una inteligencia artificial no es tanto, al menos en este momento, una analogía tan precisa de la forma como el ser humano piensa. Más que nada, en este momento la inteligencia artificial la podemos entender como un supermotor de procesamiento de información, que por sí mismo ya es algo grande y es algo importante. También es importante entender que las inteligencias artificiales vinieron para quedarse. No va a haber vuelta atrás. Eso quiere decir que si no nos subimos a esa tendencia, vamos a perder vigencia. No podemos dar pasos hacia atrás. No podemos ser negacionistas con algo que está impactando en el mundo de la educación, en el mundo de la medicina, en el mundo del derecho, en el mundo del arte, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. Es algo importante que hoy por hoy tenemos que tomar en cuenta. Y también es importante que nos demos cuenta que todos tenemos que desarrollar competencias acerca de las inteligencias artificiales, principalmente en su uso, ya que si no lo hacemos, perderemos vigencia rápidamente. Y esto porque realmente las inteligencias artificiales sí están desplazando puestos de trabajo. Esa parte es importante y hay que dejarla clara. Las inteligencias artificiales sí están dejando a personas sin trabajo, personas que hacían una labor que podríamos considerar automatizada. La inteligencia artificial vino a quitarles el puesto. Si ustedes no quieren perder esa vigencia, tienen que desarrollar esas competencias en el uso de las inteligencias artificiales. No hay que tenerle miedo. Y hay que entender que son una herramienta. Y como herramienta se tienen que utilizar. Y como herramienta nos pueden potenciar nuestras habilidades. Eso no tenemos que perderlo de vista. Ya dicho lo anterior, creo que la primera pregunta pertinente que podemos hacer es: ¿cómo funcionan las inteligencias artificiales? Las inteligencias artificiales, de manera muy genérica, de manera muy sintetizada, muy global, podemos decir que cumplen un ciclo de 4 pasos. Un paso tiene que ver con el algoritmo que van a utilizar para funcionar. El segundo paso tiene que ver con su entrenamiento. El tercero tiene que ver con ese análisis de sesgo que tienen. Y el cuarto tiene que ver con la validación de los resultados que esa inteligencia artificial genera. Todo este ciclo es importante para poder entender los límites y alcances que tiene una inteligencia artificial. Vamos a ver a qué se refieren cada una de estas cosas que acabamos de mencionar. El algoritmo tiene que ver con la forma matemática como va a resolver situaciones. Existen muchas maneras diferentes. Existen algunas maneras que se llaman, por ejemplo, métodos no supervisados. Hay otros que se llaman métodos supervisados. Hay otros que se llaman sistemas vectoriales, en fin. Existen muchos tipos de fórmulas matemáticas con la que una inteligencia artificial puede resolver las cosas. Y cada una es diferente. Cada una dota a la inteligencia artificial de ciertas habilidades para resolver ciertos problemas. Por ejemplo, hay inteligencias artificiales que están especializadas en lo que tiene que ver con texto. ¿Sí? Procesan de manera muy bien la parte que tiene que ver con texto. Hay otras
que están muy especializadas en imágenes. Hay otras que están especializadas en audios, hay otras que están especializadas, por ejemplo, en sonidos, hay otras que hacen procesamientos médicos, ¿sí? Le ponen una imagen y analiza, por ejemplo, ciertos patrones del iris, y a partir de ese procesamiento matemático y de alguna información con la que es alimentada, pueden llegar a predecir algunas enfermedades a futuro cuando todavía no las tienes, etcétera. ¿Sí? Existen muchas inteligencias artificiales y se está explorando muchos caminos y está demostrando tener mucho potencial. Entonces, en general, la ciencia y la parte de industria están siendo muy creativos con el uso de la inteligencia artificial. Otra parte que para nosotros es muy importante, porque nos habla del límite que tiene una inteligencia artificial, es la parte que tiene que ver con el entrenamiento. Las inteligencias artificiales, cuando tú las creas, al final de cuentas, es como un niño chiquito, es como un bebé, no sabe nada. Tú a ese bebé le tienes que empezar a dar información, y ese bebé tiene que empezar a procesar esa información para poder saber algo. Pero al final del día no va a saber todo, ¿sí? No puede saber todo. ¿Por qué? Porque no puede cargar con toda la información que existe, y concatenarla de manera correcta es algo complicado. Pensemos solamente en las inteligencias artificiales comerciales que existen actualmente. Voy a poner un ejemplo como ChatGPT, como Copilot, etc. Son inteligencias que son magníficas, nos están demostrando todo el poder que tienen, pero cuando hacen búsquedas muy especializadas o las utilizan para cuestiones muy especializadas, nos damos cuenta que de repente cometen muchos errores. Y eso es porque no están especializadas. El entrenamiento tiene que ver con esa especialización. Por ejemplo, yo puedo crear una inteligencia artificial y convertirla en una experta en derecho civil. Le puedo meter tesis, jurisprudencias, literatura, sentencias, toda la información que hay en el derecho civil. Y esa inteligencia artificial se va a convertir en una experta en derecho civil, pero no va a saber penal, no va a saber constitucional, no va a saber medicina, no va a saber arte. Así es como funcionan las inteligencias artificiales. Se les educa, ¿sí?, con determinado conocimiento, pero aquí hay un problema, y es donde entra el punto 3, lo que tiene que ver con ese análisis del sesgo. Las inteligencias artificiales tienen sesgo. ¿Por qué? Porque al final del día aprenden del ser humano. Si ustedes le meten pura literatura clásica, va a tener el sesgo que tenían los autores cuando escribieron esa literatura. Tal vez ustedes digan, es que lo que pasa, que todos los literatos que tú le metiste, de entrada todos son blancos, número 1. Número 2, de entradas todos eran de clase media alta. Entonces la inteligencia artificial va a tener ese sesgo. Y realmente ocurre. Esa parte es interesante. Por ejemplo, existen estudios muy serios por universidades muy grandes como Harvard, como Cambridge, como Oxford, etcétera, que están haciendo estudios sobre inteligencia artificial y han demostrado que tienen sesgos racistas. Eso quiere decir que muchísimas inteligencias artificiales, por ejemplo, consideran que las personas de piel blanca tienen un mejor sueldo que las personas de piel negra. Que las personas de piel negra tienen mucha más tendencia a cometer delitos que las personas de piel blanca. Que las mujeres ganan menos que los hombres. Y eso es algo que resuelven las inteligencias artificiales. Así es como piensan. ¿Por qué? Porque ese sesgo lo metió el ser humano a partir de los datos que le metes de entrenamiento. Y ahí es donde se vuelve importante la parte que tiene que ver con la validación. La validación realmente es algo que a las grandes empresas que diseñan IA les está fallando. La validación se debería de hacer por un comité técnico-científico que se dedique tanto a la parte de validación y a la parte ética, a ambas partes. La parte de validación tendría que ir pensada en analizar lo que vienen siendo las salidas técnicas. ¿Sí? Si yo estoy haciendo una inteligencia artificial orientada a dar pronósticos médicos, entonces tengo que asegurarme que esos pronósticos son correctos. Por lo tanto, esos pronósticos tienen que ser validados por un comité de médicos que puedan decir si son correctos o no son correctos. Pero la parte ética también es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que eliminar los sesgos, por ejemplo, raciales, en las inteligencias artificiales. Ya de por sí en la vida real tenemos muchos problemas al respecto. Entonces no necesitamos que una inteligencia artificial herede, ¿sí?, lo peor de nosotros. Esa parte se puede corregir y se debe de corregir.
Actualmente, si bien las grandes empresas presumen tener comités de ética para estar analizando todo ese tipo de cuestiones, la realidad es que en la práctica parece que no les está funcionando de la manera correcta. Creo que es una ventana de oportunidad y un lugar donde conviene apretar las tuercas un poco. Vamos a hablar de inteligencia artificial en programas futuros. ¿Por qué? Por la importancia que tiene este tema. Sin embargo, en este programa solamente me gustaría terminar concluyendo que la inteligencia artificial, como lo señalé hace un momento, vino para quedarse. No le tengan miedo. A mí esa tendencia me recuerda mucho cuando pasamos de las máquinas de escribir a las computadoras. Me tocó conocer personas que no querían adoptar la computadora, que no le entendían, que era difícil, que no tenía sentido, que hacía lo mismo que la máquina de escribir, etcétera, etcétera. La realidad es que no es cierto. Una computadora tiene una capacidad de posibilidades infinitas con respecto a la máquina de escribir. Esas personas que nunca quisieron aprender a usar la computadora, en algún momento perdieron vigencia. Muchas de ellas eran personas que se dedicaban, por ejemplo, a escribir afuera de los juzgados. Sí, escribían autos, en fin, hacían correcciones a demandas, cosas afuera de los juzgados. Al momento de que no se suben a la tendencia, dejan de ser utilizados sus servicios. Se quedan fuera del mundo laboral, pierden totalmente la vigencia técnica que pueden tener. Lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. Si ustedes no se preocupan por desarrollar esas competencias, van a perder el trabajo. La inteligencia artificial se va a quedar con su puesto. Entonces hay que cuidar eso. Finalmente, amigos, no lo olviden, hagamos la ciencia viral.